Es que te oías muy lejos, David. Sí, una disculpa. Buenas tardes a todos. Agradezco esta reunión. David me comentaba el día de ayer que ya les había mandado el predictamen de los dos temas que tenemos pendientes, que es el de delitos de imprenta y el del mecanismo. Entonces, el objetivo es que ya nos den el visto bueno para poder circularlo a los diputados integrantes de la comisión, y en cuanto se pueda sesionar, pues estaremos dictaminando los temas que habíamos acordado de origen. Perfecto. Desactivo mi cámara para poner el documento. David, creo que todavía tienes encendido el micrófono. David, quizás le pones miedo a alguno de tus dos micrófonos para que no esté. Parece que ya, ¿verdad? ¿verdad? ¿Me escuchan? En pantalla, en esta ocasión derivado de la reunión anterior, solo se hicieron dos modificaciones y un tema quedaba encorchetado. La primera está en el artículo primero. El texto del artículo 47 bis, que identificábamos como un texto declarativo, era una especie de declaración de principios, tenía mucha más fortaleza si se reubica en el párrafo final del artículo 1. No se cambió el texto, entonces queda así: las dependencias y entidades de la federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas para la consolidación del Estado democrático y de derecho, y promoverán el apoyo y colaboración de las instituciones para garantizar que las personas en situación de desplazamiento tengan la posibilidad de continuar ejerciendo sus labores. No sé si de ese artículo haya alguna consideración, o pasamos al siguiente que se modificó. Pasaríamos entonces. Perdón. Mantenemos como tema encorchetado la fracción cuarta del artículo. Aquí se cambió, o la idea se mantuvo. De este tema, no sé si hay alguna consideración, o particularmente del mecanismo o del comité. Bueno, en el espacio sí tenemos un comentario sobre esto. ¿Sí? Porque lo que decíamos es que dar seguimiento a la implementación de medidas le tocaría en realidad a la unidad de seguimiento, no a la de evaluación de riesgo. Entonces, tal vez como propuesta sería mejor coordinarse con la unidad de evaluación de riesgo
para generar información que alimente las reevaluaciones de riesgo, ¿no? Porque quien está dando el seguimiento a la implementación es el área de seguimiento. La unidad de evaluación, en teoría, solamente le toca evaluar el riesgo al momento de la primera evaluación o de la reevaluación y propone a la Junta de Gobierno. Obviamente, para construir la evaluación de riesgo, pues tendría que estarse alimentando de lo que le reporte la unidad de seguimiento. Entonces, por eso propondríamos que sea más bien una fracción que indique que se tendría que coordinar con la otra unidad. Ok. Para el objetivo que dice ahí. Sí, de hecho es cierto, ¿no? Como que debía ser de control y seguimiento. Entonces, coordinarse con la unidad de control y seguimiento para dar seguimiento. Perdón, aquí es un poco reiterativo. Del artículo 22 que habla sobre esta unidad de control y seguimiento de la implementación de medidas, está este mismo artículo redactado así tal cual. Entonces creo que sí es mejor que se le quede a la unidad de control y seguimiento y no a la otra, que la otra solamente sea pues que se coordinen para que compartan la información, ¿no? Perfecto. Entonces vemos si así para ya dejarlo. Bueno, no sé si todavía lo dejaríamos encorchetado hasta que nos dijeran del mecanismo, pero ya como un tema un poco más pulido. Entonces sería coordinarse con la unidad de control y seguimiento para... ¿Les parece así? Como para acceder a la información relativa a la implementación de las medidas para generar información que alimente las revaluaciones de riesgo. Aquí o sea, estoy de acuerdo, pero en realidad me salta una duda. Al ¿Sí? poner aquí que solamente es relativa a la implementación de medidas y en la unidad de control y seguimiento de implementación de medidas, me queda entonces la duda de quién va a dar seguimiento, no a la implementación, sino al caso per se, ¿no? Es decir, independientemente de saber si tu botón de pánico está funcionando bien o algo, si hubiera un nuevo ataque, una nueva agresión o siquiera solo incidentes de seguridad, entiendo que también se le tendrían que reportar a la unidad de seguimiento, ¿no? Y entonces esta misma información también se le tendría que dar de conocimiento a la de evaluación de riesgo para que se incorpore en el siguiente análisis de riesgo. Entonces, si está bien para acceder a información relativa a la implementación, sino para acceder a la información, podría incluso nada más ponerse ahí relativa para acceder a información necesaria que alimente las reevaluaciones, ¿no? Que puede ser sobre implementación de medidas, porque eso también se informa en las juntas de gobierno, pero también sobre los incidentes y agresiones que las personas van reportando. Ok, estoy con la unidad de control y seguimiento para acceder a evaluaciones de riesgo. Sí, y de hecho hace bastante más lógica en un razonamiento sistémico, hace más lógica. Entonces, bueno, lo desencorchetaríamos hasta conocer la opinión del mecanismo, pero esta sería la redacción que
La última, perdón. Nada más, entonces creo que en atención también a esto que a esta modificación, en el artículo 22 bis que habla de la unidad de control y seguimiento, tendría que llamarse únicamente así, ¿no? Unidad de control y seguimiento, y tal vez quitarlo de la implementación de medidas, no sé. Y luego en la fracción 3, que diga dar seguimiento periódico a la implementación de medidas, así como a nuevas agresiones e incidentes de seguridad. Ahí no sé bien en la técnica legislativa cómo ponerlo, pero que quede claro que no solamente es ver si están funcionando bien o no las medidas, sino dar seguimiento al caso. Ok, a ver, veamos. Aquí, sí, porque además las unidades todas están referidas a la implementación y no de las medidas, sino de los planes de acción. Entonces, en el 22 bis, la nomenclatura creo que es correcto. Y en la fracción tercera, Sí, o que sea dar seguimiento periódico a la implementación del plan de protección y de las personas beneficiarias o algo así, ¿no? Un poco más amplio. ¿consideras necesario, Itzia, que hagamos referencia a las personas beneficiarias? Porque el plan ya no puede desvincular de las personas. Pues si tú lo consideras así, creo que por nosotros podría estar bien esa parte, ¿no? Quizás solamente consultaría luego con el mecanismo, que nos digan si ellos están entendiendo eso. Digo, ahorita en la práctica no solamente dan seguimiento a la implementación, ¿no? Sino también hay como un seguimiento, tratan de dar un seguimiento constante a las personas, pero si eso se entiende con esta redacción, por nosotros no hay problema. Sí, porque todas ellas se realizan o se realizarían en el contexto del plan de protección o actualmente en el contexto de la implementación de las medidas, ¿no? Sí, claro. Ok, sí, no hay problema. Bien. Entonces, con estas dos modificaciones, que las expresaría también en el proyecto de dictamen en cuanto las dejemos cerradas, nos quedaría solamente pendiente este tema. En el artículo 35, desde la reunión pasada, habíamos acordado agregar un segundo párrafo, que es la Junta de Gobierno elaborará un catálogo que establezca las medidas a que hace referencia esta ley, el cual será actualizado con la periodicidad que se establezca en las disposiciones reglamentarias. Con esto estamos ya dando creando por Ministerio de Ley el catálogo, que no había riesgo de que no existiera, pues ya existe, pero es mejor que esté establecido por Ministerio de Ley. Y estamos estableciendo la obligación de que sea actualizado. No ponemos qué periodicidad, ¿no? Eso se había definido que podía ser anual o bianual, pero me parece que sí sería mejor que eso se establezca mediante disposiciones reglamentarias, no forzosamente el reglamento, sino incluso el propio catálogo o lineamientos, que son muy más fáciles de modificar que la ley. En caso de que fuera necesario, por ejemplo, que en lugar de bianual fuera anual o incluso semestral, se está dejando ese espacio de flexibilidad. No sé si están de acuerdo con esta, que es la última observación que teníamos pendiente en esta propuesta, en la iniciativa. Yo estoy de acuerdo, solo tengo una pregunta. ¿Ves que estamos dejando en todos los artículos donde se hablan, se hace un listado que no es limitativo,
sobre medidas de protección y decimos que las demás que se requieran. Este artículo, o sea, cuando dice que las medidas a que hace referencia esta ley se refiere a los tipos de medidas, ¿no? No a los ejemplos. ¿Sí es esa interpretación correcta? Sí, sí, o sea, exactamente, no, el catálogo lo que establece es ya las medidas concretas. Claro, pero al tener esta fracción que dice las demás que se requieran, en caso de que no estuvieran en el catálogo, de todos modos, el mecanismo sí tendría la obligación de buscar e implementar alguna, aunque no esté en este catálogo, ¿no? Incluso estoy pensando más en ciertas medidas que son más políticas que, que físicas, ¿no? O incluso digitales. Sí, yo considero que en una interpretación sistémica, porque todas las, tanto en las medidas sociales como en las demás medidas, sí, la última fracción se refiere a ese espacio abierto, ¿no? De las demás medidas que sean necesarias. Además, la práctica apoyaría ese dicho. Actualmente así ocurre, ¿no? Sí, exacto. Ok, va, solo quería asegurarme, pero sí, gracias. Perfecto. Pues entonces con estaríamos cerrando lo referente a este cuadro. Y si les parece bien, pasamos al dictamen de la ley por el que se abroga la ley perdón, de la iniciativa por la que se abroga la ley sobre delitos de imprenta. Déjenme, se los pongo en pantalla. Aquí ya lo pueden observar, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Bueno, les explico un poquito, en este caso, como la propuesta es abrogar en su total, o sea, eliminar en su totalidad del orden jurídico nacional la ley, solo se contiene un artículo único, que es muy claro. O sea, se señala en el artículo 1 único: se abroga la ley sobre delitos de imprenta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917 y dos transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y segundo, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico para regular el derecho de réplica. Esto debería estar contenido en una ley de propaganda o en una ley de comunicación social, que son mandatos que ya incluso tiene establecidos no solo por este artículo transitorio, sino por orden judicial, el superar esa laguna o esa omisión legislativa. Pero consideramos que sería muy sano aquí reforzar esto. Hay un artículo transitorio constitucional que también mandata la creación de una ley de réplica o de normas relativas al derecho de réplica. Todavía no se ha legislado, pero bueno, eso lo tendríamos como pendiente y se están dando 6 meses para que se haga eso. Esta ley es prácticamente la única disposición, la relativa a la réplica, la única disposición que se mantiene
con necesidad. Todo lo demás de la ley es anacrónico, y en las consideraciones del dictamen, prácticamente artículo por artículo, estamos diciendo por qué es una ley que ya no responde a la realidad. Entonces, yo al mandarles este proyecto de dictamen, lo que esperaría es alguna reacción, o incluso alguna propuesta, si consideran que hay un razonamiento que es necesario que se contenga en el dictamen. Estamos en toda la apertura de ponerlo. Hicimos básicamente 5 razonamientos. 1, explicar por qué sigue vigente la ley sobre delitos de imprenta, pese a ser una norma totalmente anacrónica, que incluso en su último artículo define su ámbito de aplicación al Distrito Federal y los territorios, 2 figuras que ya dejaron de existir en nuestro orden constitucional. Entonces se hace esa explicación de cómo es la única ley que se mantiene vigente, que no fue promulgada con el filtro de un poder legislativo. Eso es importante señalar, sino que fue emitida en uso de facultades extraordinarias de Venustiano Carranza, cuando todavía no estaba designado presidente constitucional, sino encargado del Ejecutivo Federal. Después nos referimos a la censura previa, al riesgo que tiene esta ley, en donde se contienen diversas disposiciones que se pueden clasificar de manera muy contundente como censura previa. Nos referimos así de manera directa al artículo 9, fracciones 2 y 12, donde se dice publicar en cualquier tiempo, sin consentimiento de todos los interesados, los escritos de acta de acusación y demás piezas de procesos que se sigan por los delitos de adulterio, atentados al pudor, estupro, violación y ataques a la vida privada. Es clarísimo que si esta ley estuviera en observancia, muchísimas de las investigaciones de los reporteros no podrían ni siquiera salir a la luz. Y después está también la otra, publicar las palabras o expresiones injuriosas u ofensivas que se viertan en los juzgados o tribunales en las sesiones de los cuerpos públicos colegiados. Aquí no se trata ni siquiera de una calificación que hace la persona que ejerce su derecho a informar, sino son los dichos propios que se vierten en esas sesiones de cuerpos públicos. Puede ser las sesiones de Cámara de Diputados, del Senado de la República, de la Corte, o incluso de organismos constitucionales autónomos. Entonces, es obviamente un exceso que estén prohibidas publicar expresiones injuriosas que se llegaran a dar aquí, más porque en la dinámica democrática en varias ocasiones ha sucedido que esas expresiones, aunque lamentables, se dan, y se dan en un contexto en el que es muchas veces necesario informarlas. El tercer razonamiento se refiere a que creo que es el más contundente, a que esta ley está propiciando la criminalización de la actividad periodística. Y aquí estamos estableciendo por qué esta ley no solo es inconstitucional, sino incluso no es convencional o no atiende al principio de convencionalidad. Viola pues tratados o compromisos internacionales, los cuales están citados. Establece una serie de delitos, faltas o cuasi delitos, porque ni siquiera están bien explicados si son delitos o no. Está muy sujeto a interpretación. Entonces aquí está razonado por qué todas esas disposiciones, que es el grueso del contenido de la ley, no puede ser ya aplicado, y si fuera aplicado estaríamos negando el principio de progresividad de los derechos humanos. Entonces, en este capítulo lo que hacemos es definir lo regresiva que es esta ley, y por tanto el peligro de que se mantenga en vigencia. En el cuarto razonamiento nos vamos a la inconstitucionalidad, a razonar por qué esta ley es francamente inconstitucional, qué artículos viola. Básicamente son el 1, el 6 y el 7,
además de tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Y en el quinto razonamiento nos referimos a la utilidad social del derecho a informar, que básicamente ahí lo señalamos como uno de los pilares de todo democrático. Teniendo estos 5 primeros razonamientos en contexto, nos vamos ahí casi con cada uno de los artículos a decir por qué es anacrónico, por los contenidos que tiene, por las instituciones a las que está dirigida o por la falta de conexión con el resto del orden jurídico. Entonces ahí decimos en qué artículo básicamente ahí encontramos un problema de anacronismo. El incorporar concepto como ataque a la moral, que es un concepto ya superado, el defender a las naciones amigas, que resultaría incluso discriminatorio. La referencia a publicaciones prohibidas ya no debe de haber en nuestro orden jurídico publicaciones que sean prohibidas por el Ministerio de Ley. Varios términos, buenas costumbres, pudor, actos lúbricos, actos licenciosos, impúdicos, decencia, carácter obsceno, son incluso dichos que son prácticamente decimonónicos, ¿no? Y ahí vamos diciendo en qué artículos, en el 2, en el 3, en el 12, 4, 5, 6, 9. Cada uno de estos artículos está diciendo por qué ya no son aplicables. En los que se establecen multas, por ejemplo, las multas no fueron actualizadas desde 1917 y son multas de 50 pesos, entonces no tienen ni siquiera razón de ser, le saldría mucho más caro al Estado intentar cobrar cualquiera de estas multas, y además el intentar imponerlas sería contrario a los valores democráticos que actualmente nos distinguen. Entonces son muy pocos los artículos que quedan sin una consideración, y son muy pocos porque son los que tienen alguna remisión o conexión que pudieran mantenerse vigentes, pero en el contexto de toda la ley, si se eliminaran los anacronismos, no sería operable. Entonces, básicamente esa es la estructura de nuestro dictamen. Lo tienen ya todos en su poder, lo podrán con toda calma analizar, y lo que quisiéramos es fortalecer, si lo consideran necesario, el apartado de consideraciones. Creemos que ya está lo indispensable, ya lo tenemos contemplado, pero si nos quieren mandar algún texto o si hay alguna consideración particular, pues ahí ya abriría el micrófono para escuchar sus opiniones. Hola, David. Soy Ana Aguilar de Provoces. Hola. En general yo lo vi bastante bien fundamentado. Solo me quedó la duda justamente sobre ese transitorio que mandata la reglamentación del derecho de réplica, porque me queda la duda de dónde queda entonces la ley reglamentaria que ya existe. Entiendo que hay leyes que habría que modificar, armonizar o complementar o reformar para poner el derecho de réplica, pero ¿qué pasa con la ley que ya existe, la reglamentaria? ¿La comunicación social? No, la ley reglamentaria del artículo 6, que justo se llama así, es de 2015 y una reforma de 2018 por una sentencia de la Corte. Se llama así. Esa ley no está sub judice, no está afectada de inconstitucionalidad. Pues fíjate que en la versión que está aquí, que tengo aquí a la vista, dice que la última reforma fue la de 2018. Creo que es la reforma porque también tiene al final un extracto de la sentencia de la Corte. Ajá. Me parece que ya están hechas esas reformas de acuerdo a la acción de inconstitucionalidad.
Ok, Entonces nada más hay que checar eso, supongo. perfecto. Sí, yo tenía en el contexto que estaba todavía pendiente de cumplimiento esa sentencia, pero lo checamos y si no es necesario, pues Sí. ya simplemente se abroga la ley y ya, o sea, con el transitorio que se convertiría en único. Pero entonces déjenme checarlo porque si no no Sí, lo. sí, claro, si no, igual hay que checar porque si hay alguna otra acción que no se haya resuelto, pues habría que ver, ¿no? Pero hasta donde vi aquí está hasta 2018, la última reforma es de 2018 y está apegada a la acción que resolvió la Corte por lo que vi, pero igual hay que revisarlo. Ok, lo reviso. Muchas gracias. A ti, Ana. Entonces, no sé si haya alguna otra consideración de este dictamen. Entonces, si les parece bien, pasamos al siguiente, que es el... David, yo Sí, tengo una diputado. observación igual al transitorio. Sí. Primero, en el primero dices que se publicará el siguiente día. ¿Qué vas a publicar? ¿Solamente los transitorios o se publica todo el documento? Ahí tengo Se una duda. publica a partir de donde dice decreto. Ajá. Y los o el transitorio que quede. Es decir, la parte que está ahorita sombreada en el documento. Es decir, sería un decreto muy, muy corto. Ok. Y el segundo transitorio, ¿no lo puedes dejar genérico sin poner que se regule el derecho de réplica, sino que se van a armonizar todos aquellos ordenamientos que tengan que ver con la materia para no meternos como en mucho conflicto? Sí, bueno, hago el estudio porque si no era en la materia de réplica la que está pendiente, es la materia de comunicación social o propaganda, en donde sí también hacen falta reformas, e incluso dentro del paquete legislativo o la agenda sobre libertad de expresión, estamos proponiendo que se hagan esas adecuaciones. Entonces, este segundo transitorio lo dejaría en, en suspenso No. para ver cómo lo readecuamos. Perfecto. Uh-huh. Gracias, David. A usted, diputada. Entonces, David, sí. perdón, solo soy otra vez, Ana, es que ahora que mencionaste lo de la ley de comunicación social, efectivamente, esa es la que está en la Corte todavía. Y recuerdo que en alguna de las reuniones que tuvimos, cuando vimos las prioridades de la agenda, bueno, los paquetes más bien o temáticas en que se iba a dividir la agenda legislativa, esa la dejamos un poco al final precisamente por eso. Entonces, me parece que esa es la que está pendiente. Sí, Pero es no cierto. sé si Artículo sabe, no, o sabe cómo va eso. Perdón, ¿podrían repetirlo, por favor? Ay, y no, nada más que si sabían cómo va en la Corte lo de la ley de medios. La de comunicación La de social. comunicación social, exacto. Entiendo que, o sea, todavía falta, o sea, todavía no se ha discutido, pero si me das unos 3 minutitos, también ahorita al abogado que le está dando el seguimiento, que no lo he visto, le puedo preguntar exactamente en qué va, pero hasta ahorita no nos ha actualizado sobre ella, entonces entiendo que no ha habido mayor avance. Sí, no, es nada más ver si esa era la que estaba pendiente, pero según yo es la que está pendiente. Sí. E independientemente de que esa ley todavía esté o no subjudice, que creo que sí lo está, pues hay propuestas en la agenda de libertad de expresión que sí queremos impulsar por parte tanto de la comisión como del grupo legislativo
por la libertad de expresión. Entonces me parece que sí es necesario reformar este segundo transitorio. Entonces, ese lo dejamos así. En cuanto tenga la adecuación, que va a ser muy rápido, yo creo que el día de mañana se los estaría enviando al correo a todos, y sigo atento a cualquier consideración que tengan sobre el texto, valga la redundancia, de las consideraciones o del texto constitucional. Entonces pasaríamos al proyecto del dictamen del mecanismo, que básicamente el articulado es el que hemos estado trabajando. Solamente nos iríamos a la estructura. En la estructura todavía está pendiente adicionar aquí, porque estaba esperando a que cerráramos las redacciones, el cuadro comparativo de modificaciones que tiene la iniciativa con relación a lo que está haciendo, a lo que está proponiendo la comisión ya como decreto, por un lado, y el cuadro comparativo de lo que se está proponiendo como decreto con la ley vigente. Esos dos cuadros comparativos tienen que estar en los apartados 3 y 7 del dictamen. El primero ya está. Ese nos hizo favor de elaborarlo Alejandro, que es uno de los abogados de la comisión. Se están considerando en este dictamen, perdón, me regreso tantito, no solamente la iniciativa plural de los legisladores de la Comisión de Gobernación y Población, sino que se están considerando 7 o 9 iniciativas. 9 iniciativas que se han presentado, todas para reformar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que de alguna u otra forma se están atendiendo ya con esta propuesta. Algunas de las propuestas tienen mayor o menor viabilidad. A cada una nos referiremos en el dictamen, de qué manera está considerada la propuesta en este articulado que estamos proponiendo, que es una reforma pues muy profunda, tan profunda que hasta prácticamente es una nueva ley, ¿no? Entonces, bueno, es importante señalar eso, que no solo es la iniciativa plural, sino 9 propuestas más que se han presentado a lo largo de la legislatura de diferentes partidos políticos. Y esta iniciativa, este dictamen contiene, por supuesto, también un test constitucional en el que señalamos, uno, por qué es no solo porque es constitucional la ley que estamos proponiendo, sino porque hay una necesidad de reforma. Y lo estamos amarrando básicamente igual a los artículos 6, 7 y de manera indirecta al 1 constitucional. Esos son nuestros fundamentos para hacer esta reforma. Y déjenme llegar ahí. Contiene un capítulo muy amplio de Parlamento Abierto, en donde se relata cada una de las reuniones que tuvimos en Tlatelolco, cuáles fueron los avances. No se está relatando de manera particular los avances de esta mesa técnica, pero lo que sí se hace es la explicación puntual de cada una de las modificaciones que se hicieron en la propuesta. Como ven, aquí está separado por jornadas cada uno de los avances que se tenían en las 6 o 7 fechas con la clausura de Parlamento Abierto, y señalando y dando el crédito a cada uno de las personas que se posicionaron en su momento. Tenemos pendiente 2 opiniones. No es obligatorio que lleguen,
pero en caso de que lleguen las incorporaríamos en un apartado o capítulo quinto. En caso de que no llegaran a tiempo, este capítulo lo borraríamos. Aquí está el test constitucional que, como les explicaba, lo primero que hacemos es analizar la constitucionalidad, y con la constitucionalidad nos referimos básicamente a que se cumpla con un principio de necesidad. Ese es el segundo apartado. Señalar que las reformas no sean simplemente admisibles, sino trascendentes o constitucionalmente trascendentes, que las reformas no establezcan restricciones innecesarias a la esfera jurídica del gobernado, lo cual en este caso es muy evidente que por el contrario tiene una visión garantista de la ley. Y por último, que se esté expresando en las construcciones normativas con toda claridad jurídica lo que se desea, que también, pues como ustedes son testigos, lo hemos cuidado muchísimo. Las consideraciones, me falta agregar tengo hasta el momento 17 páginas de consideraciones, pero no las he agregado porque todavía tenía, le faltaba mucha estructura. Pero en cuanto las tenga agregadas, ya se las mando. Y las modificaciones de las comisiones aquí están solamente enunciadas. Estoy también haciendo la explicación puntual de por qué se cambió en cada uno de los artículos qué. Y pues bueno, ya finalmente viene el proyecto de decreto. De este dictamen, lo que les solicitaría es que si tienen algún elemento técnico que les interese que pongamos en las consideraciones, sobre todo teniendo presente que el dictamen es la primer fuente de interpretación del juzgador o de cualquier intérprete, que nos interese que esté aquí, sobre todo aquellas cosas que están apuntadas en la tabla, en las que señalábamos, esto sería muy importante que esté señalado en las consideraciones. Por ejemplo, cómo se llegó a la definición de plan de protección, eso lo vamos a establecer, pero bueno, independientemente de la propuesta que yo les haga, tienen todos ustedes la libertad de enviarme cualquier sugerencia, la cual la consideraríamos y la pondríamos a los ojos de todos para que lo aprobemos. La intención es llegar a un dictamen con el que todos estemos satisfechos. Creo que el articulado que tenemos ahorita representa un gran avance en el orden jurídico, y lo mismo tiene que ser el dictamen. El dictamen tiene que estar muy, muy bien razonado. Lo tenemos ya un documento muy amplio. Hasta ahorita tenemos 169 hojas, sin las de firmas. Nos va a crecer quizá a unas 200 hojas o menos. No importa tanto la extensión, sino la calidad de lo que ahí se contiene, pero bueno, quedaría ahí también en espera de sus observaciones, ya aquí más bien de naturaleza muy, muy técnica, que es lo que interesa poner en el apartado de consideraciones. Entonces, básicamente con esto estaríamos presentando estos dos documentos, los cuales esperaría que tuviéramos cerrados la próxima semana, seguramente el jueves, si les parece, y para poderlos distribuir a todos los miembros de la comisión, si está de acuerdo la presidenta. Sí, yo estoy de acuerdo, David. Nada más sí pongan plazos para que los diputados estén en tiempo de poder revisar, toda vez que ahorita todo el mundo les está mandando información de sus comisiones a las que pertenecen, y que cuando regresemos, como lo mencioné al principio, pues se puedan ya sin observaciones de ellos. Claro,
Sí, de todos los avances que hemos tenido, nos hemos dado siempre una semana entre reunión y reunión para poder enviar la información y discutirla. En este caso sería lo mismo, yo les estaría enviando a más tardar el miércoles el texto ya con consideraciones, pero este dictamen es básicamente la versión final, solamente faltan esas entre 17 páginas más o menos de consideraciones y lo que se extienda de explicación de cada una de las modificaciones de las Comisiones Unidas, porque recordemos que son las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación y Población. Pero en el caso de derechos humanos, si no manda la opinión, no habría mayor conflicto. No, de hecho, ellos están en pleno conocimiento de que nosotros estamos construyendo este dictamen y que la versión que les enviemos sería la versión que ellos enviarían a los integrantes de su comisión. De su comisión. Sí, Okay. aquí se ha respetado el digamos, protagonismo que se ha tenido al asumir este tema como prioritario por parte de la Comisión de Gobernación. Perfecto. Está bien, David, entonces, para ya cerrar estos dos asuntos que sí nos ha llevado bastante tiempo. Sí. Entonces, David, ¿sí? ¿estarías haciendo esto el miércoles 29? Sí, déjenme. Así es, yo les estaría enviando el dictamen definitivo a más tardar. Obviamente si lo tengo antes, son más días que tenemos para analizar, pero a más tardar el miércoles 29 y estaríamos celebrando reunión. El jueves 30 tenemos programado un foro de la comisión. Entonces, yo les solicitaría que además en atención a que se los estaría enviando el 29 y que esta vez sí serían bastantes cosas para leer, que pudiéramos celebrar la reunión, si les parece bien, el 4 de mayo, que es lunes. Igual a las 16 horas. Si no hay consideración en oposición, así lo agendaríamos. Yo les envío la información el 29 y celebramos nuestra reunión el lunes 4 de mayo. Para que el lunes 4 de mayo intentemos tener ya los dictámenes cerrados. David, yo ahí nada más tengo dos dudas porque creo que me perdí un poquito. ¿Sí? Si tú el miércoles 29 nos mandas ya digamos como la versión final del dictamen, pero entendí que nos decías que también sí podíamos como revisar el documento que mandaste ahorita, ¿no? De proyecto de dictamen para poderte mandar en caso de que lo consideremos, pero seguro has hecho un gran trabajo, pero revisar como ciertos argumentos técnicos de por qué llegamos a ciertos conceptos, de por qué se modificó tal cosa. Si esto es así, ¿hasta cuándo tendríamos nosotros para mandar de esas posibles como puntos de vista con argumentos que tal vez te sirvan para incluir en las consideraciones? En principio sería hasta el 4 de mayo, salvo que me dijeran que necesitan ampliar el plazo. Obviamente sí hemos tenido siempre esa apertura, pero en principio yo esperaría que el 4 discutiéramos las propuestas de adiciones o modificaciones a los razonamientos. Y si el mismo 4 definimos que nos falta agregar varios razonamientos y definimos quién nos lo va a enviar, lo dejamos abierto para una fecha posterior, procurando que sea la más cercana al 4, ¿no? Para poder enviar ya a los integrantes de las comisiones y estar listos en el caso hipotético de que se citare a un periodo extraordinario, que la comisión realizara las gestiones para que este tema fuera considerado dentro del extraordinario. De eso todavía no hay ninguna
consideración o noticia oficial, pero bueno, nosotros como comisión quisiéramos estar listos para ello. Ah, ok, me parece perfecto. Entonces, con base en el documento que tú mandes el 29, el 4 discutimos y si hubiera algo que agregar, ahí te lo decimos, ¿no? Así es, Eh, así es. Igual el mismo 4 definimos si se amplía el plazo o si ya cerramos el documento. Ok, y con respecto a los transitorios, sobre todo, o sea, acá había como mucha preocupación de los plazos que habría, por ejemplo, para emitir la ley reglamentaria y todo eso. Lo vemos el mismo 4 porque entiendo que ahorita en este proyecto no, No trae todavía nada. no están. Así es, los transitorios se basarían en los que tiene la iniciativa, pero agregando esas disposiciones que fuimos identificando en la tabla, principalmente en materia de establecer plazos, en materia de establecer las obligaciones y en materia presupuestaria. El, el tema de impacto que identificamos si tiene cierto impacto y ahorita nos va a costar un poco de trabajo impulsarlo, pero bueno, si es el caso, alguna parte de la ley la hacemos que sea vigente hasta el siguiente ejercicio fiscal. Ok. Y A ver si no sé si alguien más quiere hablar. Perdón, Itzel, te interrumpí. No, es que más bien yo no quiero como acaparar la palabra, tengo otra duda, pero no sé si alguien más quiere hablar, me callo y ahorita en una segunda vuelta voy a preguntar. Creo que no, adelante. Quería preguntarles, incluso aprovechando que está la diputada presente, ¿qué se acordaría o qué pasaría con el tema de la reforma al Código de Procedimientos Civiles? La otra vez me decías que esta tal vez era más difícil que avanzara en el periodo extraordinario. Me queda la duda de qué va a pasar con esta ley que estaba insertada también dentro de este paquete de reforma. De esa iniciativa aún no hemos recibido la ampliación de turno. Entonces, ese es el primer, la primera necesidad que tenemos, tenerlo formalmente turnado. Si no llegara a determinarse que es competencia de la comisión como dictaminadora que encabeza o como codictaminadora, buscaríamos hacer la gestión con la comisión a la que se ha turnado, que sería la de justicia, para que el documento, para que la iniciativa salga pronto, pero sí nosotros ya hicimos la solicitud de que seamos nosotros la comisión que encabece, si no es que la única que dictamine. Entonces, pero de esa todavía necesitamos que nos defina la propia mesa directiva de Cámara de Diputados. Ah, ok, perfecto. Vale, pues muchas gracias. Pues si no hubiera alguna otra consideración o alguna consideración alguna mensaje que se quiera dar, levantaríamos esta sesión y nos veríamos el 4 de mayo a las 16 horas. Ok, perfecto. Ok, David, pues agradecerte a ti el trabajo que has venido realizando con todos los actores involucrados. Creo que ya estás a un 95% de terminar el dictamen y pues que el 4 de mayo ya podamos tener la última versión por si se realiza un periodo extraordinario o si regresamos a sesionar de manera presencial a la Cámara. Perfecto. Pues sí, estamos ya prácticamente listos y al contrario, yo les agradezco a todos la buena disposición que han tenido y lo bien que hemos avanzado con todos estos temas. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti, David. Un abrazo a todos.
Igualmente, gracias. Bye. Hasta luego, que estén muy bien y muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.